ustedes el doctor Raimundo Saúl García Estrada, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Él contribuyó a eliminar la cuarentena impuesta por Japón para la importación de tomate. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores y asesor profesional en manejo integrado y control biológico en enfermedades de plantas. Es autor y coautor de diferentes publicaciones científicas y del libro Enfermedades de las hortalizas. Él participa con su ponencia Tobamovirus en cultivos de hortalizas y alternativas de prevención, el caso del virus rugoso del tomate. Démosle la bienvenida. Buenos días. Pues, como siempre, pues es un tercer día de actividad muy dinámico, muy cansado, y pues les agradezco el hecho de que estén aquí. Vamos a hablar un poquito sobre Tobamovirus, vamos a hablar un poquito sobre el manejo y también el por qué el nombre de virus café rugoso del tomate, que no es otra cosa más que un proceso evolutivo de los virus que están relacionados en esta familia o en ese grupo de virus. Entonces, quiero agradecer también, aparte de Capaciagro, al ingeniero Jaime Gálvez por la confianza, a Armando Barrios Muñoz, quien es el que me invitó, me hizo la invitación para estar aquí con ustedes, y que pues acepté gustosamente porque fue uno de mis, y lo sigo considerando uno de mis mejores alumnos a nivel de posgrado, a nivel de maestría, y pues en gratitud con ese desempeño que él utiliza, que él tiene, pues entonces con mucho gusto estoy aquí. Y pues les quiero presentar algunas de las experiencias que tenemos con este tipo de organismo. Y pues como todos ustedes saben, ya se los he comentado en otras pláticas, los virus son agentes que se les considera parásitos altamente obligados, que no pueden vivir fuera de su hospedero, no pueden vivir fuera de lo que es las plantas. Ahí en el núcleo de las células de las plantas, en el núcleo de nuestras células, en el núcleo de las células de los animales, ahí es a donde se van exactamente, a esa parte, a ese núcleo, y le quitan todo el mando a esas células y las hacen que los alimentos que se van a producir sean específicamente para la multiplicación o para la replicación del virus. Entonces, eso trae consigo debilitamientos a nivel de organismos, a nivel de plantas, a nivel de humanos, a nivel de animales, ¿no? Y por ese motivo no existe en la actualidad ningún producto químico que mate a los virus estando internamente en los tejidos del hospedero. Si quisiéramos matar a ese virus, tendríamos que matar el núcleo de nuestras células, y entonces prácticamente procedemos a morir nosotros mismos. Entonces, ese es el motivo por el cual dentro de las plantas, dentro de los humanos, dentro de los animales, no existen productos que afecten o eliminen o maten a estos virus. Además de ello, los virus se caracterizan simple y sencillamente por dos cosas. No los podemos tener como lo que sería un agente vivo, una célula verdadera, porque simple y sencillamente están constituidos por proteína y un ácido nucleico, ¿sí? El ácido nucleico en los virus de plantas principalmente es ARN, y les comento que dentro de los virus, de los tobamovirus, el virus más conocido es el virus del mosaico del tabaco. Siempre en cualquier tipo de sistema vamos a tener la proteína y el ácido nucleico, proteína y ácido nucleico, excepto en estos virus muy particulares que tienen la capacidad de afectar a bacterias y que son los más abundantes que hay en la Tierra,
Estos siguen teniendo la estructura básica, el ácido nucleico y rodeados de proteínas, pero aparte pueden tener otro tipo de ornamentaciones. No avanza. Ok. Y pues hablando de daños económicos, los daños económicos son muy importantes porque en muchas ocasiones, si el ataque ocurre en las etapas tempranas, si el ataque viene de nuestras plántulas a través de invernaderos, si el virus viene en la semilla, pues entonces ahí podemos tener daños de mucho impacto, daños hasta del 100%, pero cuando ya tenemos daños en donde la planta tiene o está en una etapa de crecimiento un poquito desarrollada, digamos que ya tiene 5 o 6 racimos, 7 o 9 racimos, pues ahí es cuestión de considerar y de aplicar el criterio de eliminar plantas o no eliminarlas. Y bajo esas circunstancias los daños pueden ser mínimos. Entonces, en etapas tempranas podemos tener daños de mucho impacto, en etapas medianas o tardías de las plantas los impactos pueden ser menores. En muchas ocasiones y en la actualidad, ya les comenté, no existen viricidas específicos porque el virus está dentro del núcleo de las células, pero sí existen la forma de cómo evitar la diseminación de este tipo de virus, y esa diseminación va a ser específicamente a través de las manos, específicamente a través de las herramientas que utilicemos en el manejo de los cultivos, o bien a través de la semilla, ¿no? Y en muchas ocasiones el nombre de estos virus se va a relacionar con los síntomas que se presenten en las plantas, con las evidencias visibles de los daños en las plantas. Por ese motivo, si nosotros tenemos áreas alternadas de color verde, de color amarillo en las hojas de las plantas, a eso es a lo que le llamamos el virus del mosaico. Si tenemos necrosis de arriba hacia abajo, a eso es a lo que le podemos hablar o llamar el virus de la marchitez manchada del tomate. Y así, de esa forma podemos irles dando el nombre a este tipo de síntomas. En la actualidad, por allá en Torreón, hay unos frutos de pimientos, de chiles serranos, que hagan de cuenta que los ponen en un comal a torearlos, y así se le ha dado el nombre, el virus del toreado del chile serrano, ¿no? Entonces, ese nombre pues puede ir variando. Y esto es a lo que me refiero en cuanto a síntomas, esto es a lo que me refiero en cuanto a mosaicos, estas áreas de color amarillo, de color verde más claro, alternado con áreas o con manchas de color verde más oscuro, y además de ello, embolsamientos, arrugamientos, a esto es a lo que se le llama un mosaico, ¿sí? En ocasiones podemos tener deformaciones, aparte del mosaico, alguna posible deformación en lo que sería el follaje. Y pues, ya viendo más específicamente, hablando de un virus, el virus más viejo en cuanto al conocimiento científico, en cuanto al desarrollo de la ciencia de la virología, podemos hablar de lo que es el virus del mosaico del tabaco, y vean los síntomas muy característicos, muy típicos: áreas de color verde, áreas de color amarillo, embolsamientos, arrugamientos, deformaciones del follaje, y este virus es el más estudiado. Es un virus que desafortunadamente para nuestra agricultura es muy dañino o es dañino, pero es un virus que para los floricultores, a los que se dedican a las flores de ornato, es
muy atractivo. Ellos hacen mejoramiento genético con este virus porque las flores tienen coloraciones llamativas, tienen coloraciones muy bonitas y esas flores van a tener un sobreprecio en el mercado. Entonces, para lo que en algunas ocasiones para un sector agrícola es de muchos daños, para otro sector agrícola es de mucho beneficio económico. Y este es el virus que les comento, que tiene estas características. Es un virus, el más conocido, el más estudiado, tanto para los estudios moleculares, para cualquier tipo de estudio. Como todo organismo, los virus también tienen un proceso de cambio, un proceso de evolución. Y no es ese es el mismo caso del virus del mosaico, el virus café rugoso de los frutos de tomate, ¿no? Y durante esta evolución, durante estos cambios, todos los organismos podemos cambiar de morfología, podemos cambiar de fisiología, podemos cambiar en nuestros procesos bioquímicos y entonces podemos tener cambios fenotípicos y cambios genéticos de esa forma, ¿sí? Y pues este proceso siempre ha venido evolucionando y ha venido evolucionando porque todos venimos, se dice, de un ancestro en común y vamos evolucionando. Ahorita muchos de los que estamos aquí nos quedamos antes de la computadora, pero ahorita los milenios no pueden estar sin ese tipo de equipos, ¿no? Entonces, estos cambios van a ser muy importantes, van a ser cambios que se pueden dar en algunos casos de acuerdo a la selección natural que se da en todos los organismos, como les digo, y a diferencia es que los cambios en los virus se tienen que dar internamente en su hospedero. Y los virus, dentro de su material genético, van a tener ARN o ADN. Los que atacan a plantas por lo general tienen este tipo de ácido nucleico, ¿sí? Entonces, este ADN es muy estable. Este ADN tiene la característica que va durante la separación y durante la secuenciación para hacerse la replicación, va cuidando, va checando que todo vaya quedando en orden. Y cuando pasa, y en el caso de ARN, no ocurre eso. El ARN se empieza a multiplicar en forma desbocada y entonces no va checando, no se va dando tiempo para ir analizando qué es lo que está secuenciando, qué es lo que está uniendo. Y porque en muchas ocasiones eso es lo mismo que pasa con nosotros en la agricultura. Andamos tan agobiados, andamos tan apresurados, que llegamos y miramos, pero no observamos qué está pasando dentro de nuestros cultivos, ¿no? Y ojo con eso. Entonces, esa falta de ratificación, esa falta de chequeo, trae consigo que pueda haber esos cambios. Y esos cambios se dan o se han ido dando durante la vida del virus del mosaico del tabaco. Este virus del mosaico del tabaco cambió al virus del mosaico del tomate, luego cambió al virus del mosaico moteado clorótico del tomate y en la actualidad le llamamos el virus café rugoso de los frutos de tomate. Pero vean cuál es el ancestro en común, ¿sí? Entonces, estos virus van a producir miles o millones de copias de sí mismo a diario. Y como es ARN, yo les comento, a medida de que se copia rápidamente, va a ir teniendo errores, no va a corresponder exactamente lo que debe de ensamblarse en cada una de estas bases, ¿no? Y mientras más efectivas o más ocurran esos errores,
o esas mutaciones, pues eso le puede servir al virus para cambiar, para hacerse más agresivo, para sobrevivir, o muchas cosas que le beneficien al virus cuando tiene factores adversos para su desarrollo. Y la otra cosa que sucede es que en ocasiones también, pues dentro de las plantas podemos tener ¿cómo le llaman? Un surtido rico de virus. Podemos tener el virus del mosaico del tabaco, aunque tengamos híbridos resistentes, podemos tener el virus del mosaico del tomate, podemos tener el virus moteado clorótico del tomate, podemos tener la marchitez manchada, podemos tener el virus del mosaico del pepino, y este ARN se puede ensamblar con el ADN de ellos o con el ARN de esos otros virus. Y entonces aquí es donde también podemos tener nosotros las variantes. Podemos tener los cambios y esos cambios se van a traducir de tal forma que vamos a tener cepas mucho más agresivas. Muchas de ellas no van a prosperar, el virus no va a prosperar, pero va a llegar un momento en que se puede estabilizar, va a llegar un momento en que se va a replicar más y más ese tipo de aberración, ese tipo de ácido ribonucleico, o bien se va a combinar con ácido nucleico, y entonces ahí es donde tenemos esos cambios que estamos encontrando, y ahí es donde le damos un nuevo nombre a ese tipo de virus que nos está ocasionando los daños. Estos virus tienen otra particularidad, sus partículas virales son varillas muy largas, en ocasiones rígidas, y vamos a encontrar 37 especies, ¿no? Estos virus se transmiten por contacto, se transmiten a través de las herramientas, se van a transmitir en forma mecánica y también a través de la semilla. Y pues aquí tenemos esas 37 especies. Les diré que esta transparencia yo la tenía en inglés, me la tradujeron al español, no sé quién, no quiero echarle la culpa a nadie, y algunos virus me los cambiaron de nombre, ¿sí? A lo mejor literalmente agarraron el nombre que venía por ahí, y algunos de ellos no dicen lo que debe ser. Pero dentro del proceso evolutivo aquí está de nueva cuenta. Tenemos nosotros el virus del mosaico del tabaco, déjenme ver aquí dónde está, virus del rugoso, aquí virus del mosaico del tabaco, acá quedó. Y este virus del mosaico del tabaco, con los mismos síntomas que producía, pero en este caso es de por allá, desde los 50, desde los 40, que ya se presentaba en plantas de tabaco, ya se presentaba en plantas de tomate, ya se presentaba en plantas de pimientos, pero como no había mejoramiento genético, pues los daños no eran muy evidentes. Viene el mejoramiento genético por muchas causas, por muchas razones, y después viene y se le da el nombre a los nuevos daños, el nombre del virus del mosaico del tomate. Y después pasa tiempo con nuevo mejoramiento genético y le vamos a dar el nombre del mosaico moteado clorótico del tomate, y pues más recientemente se le va a dar el nombre de café rugoso de los frutos de tomate. Pero esto mismo ha sucedido en el caso de plantas de pimiento, de bell pepper, de cualquier tipo de pimiento. Primeramente tuvimos virus del mosaico del tabaco, luego virus del mosaico del tomate, virus del moteado clorótico del pimiento, con diferentes tipos de variantes, ¿sí? Y en la actualidad también tenemos en pimientos el virus café rugoso de los frutos de tomate, así como en otras solanáceas, ¿sí? El problema de tobamovirus no para ahí. El problema de tobamovirus también está muy arraigado en el caso de cucurbitáceas. Y la razón de que nosotros nos estamos preocupando mucho por el café rugoso
es por esto. ¿Sí? Somos muy comunicativos, nos gusta mucho meternos a las redes sociales e hicimos un pánico del virus café rugoso de los frutos de tomate. Así de sencillo. ¿Por qué motivo el virus del mosaico del pepino dulce? ¿Por qué motivo el virus verde del mosaico moteado suave del pepino o de las cucurbitáceas no se ha hecho un escándalo tan grande? Es un tobamovirus. Y en la actualidad, si ustedes van a cualquier supermercado, parten una sandía, la abren, van a verle muchas áreas como si estuviera sobremadura o como si estuviera seca. Ese tobamovirus específicamente en sandías, o que también se puede presentar en pepinos, o que también se puede presentar en melones y en calabazas. ¿Sí? Entonces ahí los productores de pepino evitaron a este amigo, evitaron que se dispersara mucho la información, y entonces calladitos se ven más bonitos, estableciendo sus estrategias obviamente de manejo para ese tipo de virus. Y en realidad, si nosotros nos vamos retrocediendo en el tiempo, por ejemplo, el doctor José Ramírez Villapudúa, muy conocido por todos nosotros, vean, él encontraba desde hace, por allá en los 70s o antes probablemente, ese mosaico en plantas de tomate, esas áreas de rugosidades, enchinamientos con áreas más cloróticas, más amarillas, el mosaico del tabaco y también los daños en los frutos con unas depresiones, unos hundimientos y virus y la presencia de áreas de color café. Se conocía que era virus del mosaico del tabaco, le puso virus del mosaico del tabaco y vean ustedes, no hay nada oculto bajo el sol. Ahora queremos sobresalir con publicaciones, queremos sobresalir de que vemos algo raro y decimos virus café rugoso de los frutos de tomate. ¿Sí? Y así pasa el tiempo. Y vean los daños del mosaico del tomate, los daños del moteado clorótico del tomate, es algo muy similar en cuanto a virus de mosaico y con pequeñas variantes en los frutos. Son 3 variantes, son 3 evoluciones. Son 3 procesos diferentes evolutivos en documentos científicos. Sigue siendo el virus del mosaico del tomate, del tabaco, perdón. ¿Sí? Y por otra parte, pues aquí están las evidencias de que por allá en el 2014 vienen y nos dicen, o vemos esa publicación que sale, en Israel tenemos una nueva variante. Y a esa variante en Israel, pues se le tenía que poner un nombre, y a esa variante en Israel se presentaba más agresivamente en algunas variedades en particular, y en esa variedad en particular tenía los síntomas en frutos muy marcados. En el follaje es el mismo del virus del mosaico del tabaco. Lo único que cambiaba un poquito eran los frutos. Pero esos frutos, como yo les muestro, el doctor Villapudúa ya tenía evidencias de ese tipo de daños, ¿no? Y nos dicen que en 2014 se encuentra en esa parte de África,
y que de allí se empieza a dispersar. Pues resulta que los israelitas ya tenían mucho tiempo con el conocimiento de este tipo de virus, ¿sí? Para estos años, los israelitas ya estaban trabajando muy fuertemente en mejoramiento genético. Para estos años, los israelitas ya tenían genes patentados con resistencia a esta nueva variante, ¿sí? Y vean, ¿desde cuándo viene esto? Esto es en pimientos en el 2008 o antes del 2008 en España, en donde se encuentra una nueva variante del virus mosaico clorótico del pepino, que equivale al virus mosaico clorótico del tomate. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes del 2008 ya teníamos nosotros el virus café rugoso de los frutos de tomate en pimiento. Pero nadie le puso ese nombre en aquel entonces, o mucho antes del 2008. Hasta que estuvo en tomate, se les puso virus café rugoso de los frutos de tomate, y hoy esta nueva variante se conoce también como virus café rugoso de los frutos de tomate, pero afectando a pimientos, ¿sí? Vean cómo viene la estrategia comercial. Vean cómo viene la estrategia de los israelitas del Instituto Volcanic, y vean que en 1 o en 2 años más ya van a tener ustedes híbridos resistentes al virus del mosaico, el virus café rugoso de los frutos de tomate, ¿no? Lo que sí no sabemos es por qué se dispersó tan ampliamente en México. No fue por causa del teléfono, el nombre sí, pero ahí sí, no fue porque el teléfono en la señal de WhatsApp haya llevado a ese virus, ¿no? A nivel científico pensamos que probablemente hubo un problema de bioterrorismo, probablemente alguien se puso de acuerdo para que en toda la semilla viniese algo. O bien, ¿por qué no descartar que hayan mandado drones a México y que se haya esperjado este virus hacia todo México, ¿sí? Son estrategias comerciales. Por allí, porque no es normal, no es común que un virus tenga esta dispersión tan grande. El verde mosaico clorótico del pepino, afortunadamente está confinado a algunas áreas. No se encuentra en todo México, y eso es lo normal cuando aparece una nueva enfermedad. A no ser que todos los agricultores produjeran plántula en un determinado lugar, y de ese determinado lugar empezara a esparcirse a muchas partes de México. Eso ocurrió con el cáncer bacteriano del tomate. Por allá en el 2004, 2006, la única compañía que producía plántula estaba en Michoacán, y esa compañía se encargó de dispersar al cáncer bacteriano a todo México, y ahí sí, por ese motivo se justificaba ese tipo de dispersión, ¿sí? Ahora existen muchas diferentes casas que producen plántulas, ¿no? Entonces, así es como conocemos el virus café rugoso de los frutos de tomate, que debería ser virus del mosaico café rugoso de los frutos de tomate, ¿sí? Es un mosaico, es el ancestro de lo que sería es el ancestro de este virus café rugoso. ¿Y qué sintomatología? Vean, exactamente lo mismo que les comento de el mosaico del tabaco en follaje, y esto es muy importante para el establecimiento de las estrategias de manejo. Es muy importante para lo que es los monitoreos. Si no conocemos, si no tenemos un buen monitoreo,
si no determinamos a tiempo la presencia del virus café rugoso, entonces podemos tener el riesgo de correrlo muy rápidamente. Pero vean, por ese motivo es por el cual yo les digo que debería ser virus del mosaico café rugoso de los frutos de tomate. Y pues desafortunadamente hay mucha mala información en lo que en ocasiones nos comentan. Nos dicen que esto, o no leemos adecuadamente, que esto se relacionaba con ese café rugoso, que eso se relacionaba con ese café rugoso. Esto, vean, sí es virus café rugoso en los frutos y el mosaico en el follaje. Esto otro son otras cosas. Esto es el virus de la marchitez manchada del tomate, y esto es el virus del mosaico del pepino dulce, ¿no? Pepino dulce, marchitez manchada, que los tenemos aquí en México, que los tenemos en varias partes de México, que se transmite en forma muy similar al BMT o al café rugoso, que nadie le hace caso, que no se hizo el alboroto, y ahí está el pobre virus olvidado como la muñeca fea, ¿sí? Y estos procesos evolutivos pues están relacionados con el mejoramiento genético. Vemos en el caso de tomates que primeramente no había la resistencia, los genetistas con el afán y las compañías de semilla de ir vendiendo más caro, hacer el negocio, incorporan genes de resistencia, viene el cambio, se pierde esa resistencia, se incorporan nuevos genes de resistencia en tomate, luego después de unos años viene el cambio, se vuelve a incorporar otro gen de resistencia y póicatelas, ya tenemos el virus café rugoso. Ahorita se está trabajando muchísimo en la resistencia, pero van a pasar unos años y vamos a tener otra vez el mosaico del tabaco con otro nombre diferente. Y vean, no es únicamente de tomates, es la misma relación con pimientos. Nada más que en pimientos ya no es la cuarta generación, es la quinta generación. ¿Sí? En tomates sí es, o sí podemos decir que se trata de la cuarta transformación. ¿Sí? Es la cuarta transformación. Entonces aquí todos estos virus, todos estos que vemos aquí, se van a relacionar con el virus del mosaico del tabaco. Este es el ancestro en común, este es el bisabuelo o es el tatarabuelo para algunas plantas. ¿Sí? Entonces tenemos el hijo, tenemos el nieto y tenemos los bisnietos. ¿Sí? ¿Qué pasa en México? ¿Qué tenemos en México? ¿Cuáles son los síntomas en México? Virus del mosaico, del tabaco, virus o mosaicos en las partes apicales de las plantas. Y vean, alternancia de colores, vean la misma variedad, el mismo híbrido, sano, la parte sana, la parte de virus. Tomates gordos, tomates saladet, vean los embolsamientos, los arrugamientos, la parte más clorótica, igual. Especialidades, embolsamientos, no se observa muy detalladamente lo que es la clorosis, pero sí podemos tener alguna deformación tipo daños de aminas o tipo daños de lo que sería el virus del mosaico del pepino. Frutos con hundimientos, frutos con rugosidades, frutos que si los cortamos internamente van a estar deshidratados, frutos con una apariencia muy dura, con una apariencia muy seca, como cuando compramos nosotros manzanas que ya son muy viejas, que están prácticamente puro
puro corcho que estuviéramos comiendo, y también frutos afectados cuando las plantas estuvieron muy pequeñas. En Saladet vemos los daños: fruto sano, completamente liso, frutos con rugosidades, frutos con daños, y también frutos que internamente están deshidratados. Y los mismos síntomas los vemos en frutos de algún tipo de especialidad, de algún tipo, frutos de tipo uva. No todos esos síntomas van a ser daños de lo que sería el rugoso, ¿sí? No crean a mí, bueno, yo encontré estas fotografías y dije, pues ¿a poco eso es rugoso, virus café rugoso? Y no, son otras cosas muy diferentes, ¿no? Entonces el café rugoso se va a relacionar con esto. No es que tenga mosaico la muchacha, ¿sí? Y en pimientos es lo mismo. En pimientos vemos los mosaicos, y les comento, ojo, en la actualidad hay híbridos de pimientos que si una hojita de estas nada más manifiesta síntomas y las otras no es el virus, ninguno de estos virus. Es una deformación genética, es una quimera que se presenta en ciertas condiciones, ¿no? Porque luego se me andan asustando por ahí. Entonces, si es una sola hoja, no es el problema, pero si ya es toda la parte apical, sí se puede relacionar con BMT o con cualquiera de estos tipos de virus. Y también virus del mosaico del tomate, virus del moteado clorótico del tomate, y las mismas evidencias de mosaicos, de las mismas evidencias son muy parecidas en los frutos, con arrugamientos con café, en estas nuevas variantes de lo que sería el café rugoso. ¿Qué sucede en pepinos? ¿Qué sucede en melón? ¿Qué sucede en sandía? ¿Qué sucede en pepinos? Pepinos, melón, sandía. Vean, mosaicos, embolsamientos, arrugamientos, reducción de tamaño con este nuevo virus, tobamovirus, transmitido por semilla, transmitido mecánicamente. Frutos, cualquier tipo de pepino va a ser afectado, va a tener áreas de mosaicos, áreas verdes muy intensas con amarillamientos, ¿sí? Cualquiera de los tipos. Y vean las sandías, es lo que les digo, cómo quedan, cómo son afectadas. Y esto es muy frecuente observarlo en todas aquellas empresas donde venden sandía cortada. Ahí podemos encontrar estos tipos de daños. Y decimos, se sobremaduró. No está sobremadurada, tiene este virus. Pues tenemos que en México, pues desafortunadamente lo que les comentaba, es un problema que se nos salió de control, es un problema que está en todo México, es un problema que por ese motivo se tuvo que declarar como no en cuarentena, ¿sí? Y pues en este caso, este es el estatus, es una plaga no cuarentenada, pero regulada. Y está regulada principalmente hacia las semilleras y está regulada a las compañías que venden plántula o que producen plántula, principalmente. Está un tanto regulada para las agrícolas que si tienen presencia del virus y ese diagnóstico le llegó primeramente a Sanidad Vegetal, de acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, puede con todo derecho ir a su predio agrícola y ver qué acciones se están tomando o qué acciones se van a tomar, ¿sí? Pero hasta ahí. No pueden cuarentenarles sus invernaderos. Tienen que ver cuáles son los procedimientos que están haciendo para tratar de contrarrestar este tipo de problema. El virus se puede transmitir por semilla, el virus se puede transmitir en la forma externa de la semilla, ¿sí? Principalmente, y el virus se transmite en muy bajo porcentaje.
bajísimo. Una en 100,000, una en 10,000. Que si nosotros agarramos esa semilla y la ponemos en campo abierto, pues a lo mejor aquí me va a aparecer una y allá, en otra hectárea o a las 2 hectáreas de diferencia, o 2 kilómetros o no sé cuántos metros, va a aparecer otra planta inicialmente. ¿Qué pasa cuando mandamos a hacer la plántula o cuando hacemos la plántula y esa plántula la injertamos? Entonces, ahí corremos el riesgo de que de una semilla, si con la navaja cortamos 10 tallos de la plántula que generó, que traía ese virus, pues ya la llevamos a 10 plantas, es probable. Y durante los riegos, durante la fertilización, durante el movimiento de las charolas, podemos llevarla a otras plantas. Y ahí ya se va saliendo de control este tipo de problema. Por ese motivo, pues se han establecido, entre comillas, con la finalidad de contrarrestar este tipo de problemas, los análisis de semilla y los análisis de plántula. Pero para estar completamente seguros que un lote de semilla viene libre de estos virus, pues tendríamos que eliminar, tendríamos que tratar, tendríamos que analizar toda la semilla, ¿sí? Y si la analizamos como es un proceso destructivo, pues ya no vamos a tener que sembrar. Entonces tenemos que tener la confianza, tenemos que ir viendo que esa semilla pues nos vaya dando la confianza del certificado internacional y del certificado nacional, ¿no? Y vean, pues ¿cuál es la razón? La razón es que mucha de la semilla se produce en Israel, mucha de esa semilla va a Canadá, mucha de esa semilla va a Estados Unidos principalmente, y de estos países ingresa a México. Hay invernaderos de producción de plántula que en la actualidad no están recibiendo semilla que provenga directamente de Israel. Y hay híbridos, Sanidad Vegetal lo tiene, hay híbridos que son más o que pueden venir más contaminados que otros. Entonces, pues ahí sí hay algo de información. Hay diagnósticos, los diagnósticos chairos, los diagnósticos sencillos, los diagnósticos fáciles, que no son específicos para café rugoso, pero que si hacemos el análisis para el virus del mosaico del tabaco y nos aparecen 2 líneas rojas y más, si esta línea está tan intensa como esta, quiere decir que muy probablemente allí tenemos el café rugoso, ¿sí? Estas tiras, muy rápido el diagnóstico, muy sencillo, nos pueden indicar que sí lo tenemos y que tenemos que establecer todas las estrategias de manejo. No únicamente van para frutos, no únicamente van para plantas adultas, también en plántulas se puede hacer. Y ya tenemos entonces también el diagnóstico FIFI, el más caro, el que sirve para ratificar, y entonces este diagnóstico se basa en algunos reactivos que nosotros les llamamos primers, y que si ya nos queremos poner más fifís, inclusive podemos saber en una sola corrida también con diferentes tipos de primers, si tenemos el BMT, si tenemos el mosaico del tomate, si tenemos el moteado clorítico del tomate o si tenemos el café rugoso de los frutos de tomate. Entonces, en estos geles nosotros podemos a través de corriente eléctrica ir haciendo que el ácido nucleico vaya bajando, se vaya estableciendo en cierta región, y esa región va a ser diferente, así como es diferente cada uno de estos reactivos para cada uno de estos virus. Se puede hacer por separado o se pudiera hacer en conjunto. Obviamente es el FIFI, es el caro, ¿sí? Con fines prácticos, el otro de la cinta, de la inmunotira, es lo más frecuente. Y pues
ya mirábamos fácilmente su transmisión en forma mecánica, en herramientas, por la semilla, por las plántulas, ya lo comentábamos, por la manipulación de las plantas, y la pregunta es, ¿puede ser transmitido por abejorros? ¿Sí? Nos han bombardeado mucho que los pobres abejorros son los que diseminan mucho este tipo de virus. Y el virus, pues puede ser, si no nos damos cuenta a tiempo de la presencia del virus, altamente infeccioso. Y otra de las características, es más agresivo en climas y temporadas cálidas. Es más agresivo cuando tenemos alta temperatura, cuando tenemos alta luminosidad. Y acuérdense que el virus lo que hace es debilitar la planta. Entonces, se ha visto que cuando hay nublados, se ha visto que cuando hay bajas en la temperatura, bajas en la intensidad de luz, la presencia de síntomas puede disminuir o simple y sencillamente puede desaparecer. Y si luego vienen otra vez condiciones que le son favorables, mucha luz, mucho calor, vuelve el síntoma. Y eso es parte del manejo. Eso, y aparte la nutrición, una nutrición balanceada, no rica en nitrógeno, es excepcional para que los daños no se hagan de mucho impacto. Y aquí viene el criterio que yo les comento: ¿quito la planta o no la quito? Y si la quito, también ¿cómo la voy a quitar? ¿No? Entonces, aquí viene el criterio de decir, si mis frutos no están manchados, ¿tengo la necesidad de quitar los frutos o necesidad de quitar la planta? Pues indiscutiblemente que no. Si yo le digo al patrón, oiga, vamos a eliminar todos estos surcos con 7, 8 racimos, con buena calidad, que están lisitos, que no tienen presencia del virus, hay que establecer la estrategia de lo que sería, en qué momento puedo quitarla o no la puedo quitar. El virus se puede conservar mucho en los suelos y hay mucha gente que dice, oye, ¿y si le meto un tratamiento al sustrato? Porque tengo fibra de coco, porque tengo perlita, porque tengo cualquier otro sustrato. Olvídense de eso, sale más caro hacer un tratamiento para este tipo de virus porque resisten mucho las condiciones ambientales, resisten mucho a los desinfectantes y son muy caros. ¿Sí? Si quieren hacer eso, les va a salir más barato, más rápido, comprar sustrato nuevo. Si tienen suelo, pues ahí sí, y no hay otra opción, hay que meterle fumigante, hay que meterle desinfectantes y hay que estar seguros o tener mayor seguridad de que la plántula que vamos a introducir no va a traer este tipo de problema. Los hilos, las rafias, los anillos, los aros donde suspendemos las plantas también son fuentes donde se puede conservar el virus, así como la maquinaria, implementos agrícolas, herramientas. La ropa, la suela de los zapatos y hasta los pobres mitoteros de los teléfonos, también ahí podemos nosotros, cuando manipulamos plantas enfermas, podemos tener el virus por ahí, pero durante muy poco tiempo, en el caso de superficies duras, en el caso de superficies plásticas, ¿no? En la ropa sí, puede quedar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones la ropa se va impregnando fuertemente de la savia de las plantas. Y vean, virus del mosaico del pepino dulce, cómo se manifiestan los síntomas rápidamente por el tiempo. En las hojas, esto es lo más característico del virus del mosaico del pepino dulce. Es típico este mosaico, va de abajo hacia arriba, va subiendo poco a poco, afecta la maduración del fruto principalmente, pero con nutrición podemos contrarrestar esa falta de maduración en los frutos. ¿Sí? El virus del TSW, el marchitez manchada, este virus tiene muchísimas variantes, al menos 4 o 5 en México. ¿Sí?
4 o 5 variantes. Afortunadamente en Sinaloa casi no se ve, pero en otras partes de la República son muy frecuentes y tiene una variabilidad muy grande en cuanto a tipo de síntomas, en cuanto a tipo de daños. Resulta que esos tomates de esa publicación de café rugoso en Israel, había mucha marchitez manchada. ¿Sí? No quiere decir que eso era café rugoso. Y vemos otro tipo de virus también hermano de marchitez manchada, que es el Impatiens, con síntomas muy similares, muy parecidos, pero estos dos últimos se transmiten a través de trips. Y también ahí viene, controlando el trips, vamos a manejar este tipo de virus. Pero acuérdense que del ciclo biológico del trips, si no implementan sus estrategias de manejo adecuadamente para los trips, siempre pueden tener el riesgo de tener estos dos virus en las zonas donde se presentan. Sinaloa, puede que tengamos más o puede que tengamos un virus que se relaciona con mosca blanca, que es el torrado. Y esta fotografía simple y sencillamente para mostrarles que con inmunotiras en ocasiones encontramos 2, 3, 4 o más virus en alguna planta, ¿no? Eso ya depende de plagas y de otras cosas. Entonces va a ser muy importante que en invernaderos, pues nosotros por esa cantidad, esa densidad de plantas tan grandes, nosotros tengamos cierto tipo de condiciones, sobre todo de manejo de plantas, y esas plantas muy fácilmente pueden ser contaminadas por este tipo de virus. En el caso de los tomates, o dirían en el centro de la República de los jitomates, he encontrado densidad de plantas hasta de 51,000 plantas por hectárea. Entonces, ¿qué va de antes que teníamos 18,000, 24,000 plantas? ¿O qué diferente en campo abierto con los materiales determinados? Que agarramos la rafia, la ponemos de lado a lado, jalamos y ahí fue la única manipulación de las plantas. Pero en estos invernaderos, pues desafortunadamente, día con día, tenemos que hacer actividades, y más en el caso de tomates. En el caso de tomates, que deshójale, que desbrótale, que vamos a cosechar, que vamos a quitar el raquis, que vamos a volver a deshojar, a desbrotar, y ahí se va todo el agobio de trabajo. Eso es la manipulación tremenda. ¿Sí? Y por ese motivo, les digo, en el campo abierto, estos virus, el impacto no es tan grande, y por ese motivo el impacto del BMT antiguamente no era tan grande. ¿Sí? Para cuando quería hacer acto de presencia, pues resulta que ya se habían cosechado todos los frutos, y ya venía la siguiente etapa. ¿Sí? Entonces los monitoreos va a ser algo muy importante. El monitoreo va a ser algo que nos va a decir que la planta nos está mitoteando. Hey, tengo esto, nada más quiero que veas qué es lo que tengo. Y hay que buscar adecuadamente. Si es cáncer bacteriano, como aquí, si es cáncer bacteriano, pues hay que ver de las hojas de abajo hacia arriba. Si tenemos muchos goteos y hay cáncer bacteriano en las áreas de goteo, vamos a tener cáncer bacteriano. Si tenemos virus café rugoso, pues vamos buscando en la parte apical, en la cabeza de la planta. ¿Sí? Estos mitotes, esto que nos está diciendo la planta, es lo que debemos de encontrar muy oportunamente. ¿Y cuál de estos dos animalitos causará mayores daños? ¿Sí? Y decimos, ay, pobrecitos abejorros, me van a transmitir muy fuertemente el virus. Estos abejorros son los más dañinos. Este viento que se produce en muchas ocasiones va rasgando, va rompiendo las hojas, y vamos viendo cómo van saliendo botadas las hojas. Y las
plantas enfermas con las sanas se van rozando, se van rozando, se van rozando, independientemente que cuando ya las plantas están en estas condiciones, las laterales, los costados de las personas van rozando con las plantas. ¿Sí? Cuando estos transmiten el virus corre así. Cuando estos transmiten o si existiera la posibilidad de transmitir el virus, sería aquí primero, luego allá, luego allá, luego allá, luego acá, en forma más lenta, con un patrón que a final de cuentas sería parejito, pero lentamente, muy lentamente. Y con estos individuos, con estos abejorros, la transmisión es de todo el surco de un trancazo. ¿Sí? Entonces, se ha determinado que en los abejorros sí hay concentración del virus fuera y internamente, pero estos traen más concentración del virus en la ropa o hacen la dispersión más rápidamente. Y pues de lo clásico, la utilización de semilla libre del patógeno, la rotación del cultivo, la desinfección de todos los equipos, maquinaria, manos, herramientas, etcétera, etcétera, y eliminar hospederos silvestres. Ya les comentaba en la semilla libre, 100% seguros que la semilla 100% viene libre, es sumamente difícil. En la medida que hagamos análisis, en esa medida minimizamos el riesgo. En la medida que nosotros le demos un tratamiento a la semilla porque viene externamente el virus, vamos minimizando más el riesgo, ¿sí? Que es bueno. Y en cuanto a rotación de cultivos, pues si no hay mucha, como en el caso de muchas zonas donde se tiene que establecer exactamente tomate, a dar una descontaminación mínimamente una vez al año, completa y a conciencia, ¿sí? Viendo cuáles son los mejores desinfectantes para cada una de las actividades y para cada una de las acciones. No se olviden de que hospederos silvestres son las plantas que nacen dentro de los invernaderos, producto del apachurramiento de los frutos, producto del aplastamiento de los frutos y que luego nacen muchas semillitas y que esas semillas no ocupan ni de fertilizantes, ni de agua, ni de nada y que en ocasiones se ponen más bonitas. Pero aparte de ello, de estos virus, pues que no pueden encontrar en esas plantitas, en esos hospederos silvestres, ¿no? Y pues vean, cualquier certificado, como les comento, internacional, nacional, no son garantía de que la semilla no venga contaminada. Nos va a ir ayudando, eso sí. ¿Sí? Y pues en otras ocasiones nos comentan, ¿sabes qué? Métele 80 grados, 90 grados de calor seco durante 24 horas. Ya los quisiera ver ahorita ustedes, que no llega a los 80 grados, pero dentro de una malla, 15 minutos, 10 minutos. ¿Sí? Los pobres semillitas, le ponemos unas friegas tremendas. Hay situaciones en las cuales sí se justifica algún tratamiento hidrotérmico para algunos tipos de patógenos que sí soportan esto. Muchos de los virus y sobre todo los relacionados con el virus del mosaico del tabaco tienen la capacidad de soportar altísimas temperaturas y de estar como si nada. ¿Sí? A veces nos dicen al respecto, oye, ¿por qué varía el virus también? Pues si tú tienes gente que fuma, ahí en el tabaco puede venir el BMT y al momento de estar recombinado o al momento de estar algunas cepas diferentes de los virus, pues entonces ahí se hace evidencia un cambio. ¿Sí? A veces me dicen, oiga, ¿por qué
tengo plantas con presencia de BMT. ¿Tienes fumadores? Sí, sí tengo. Esos son el motivo, porque todas tus plantas que tú manejas hasta ahorita traen genes de resistencia para ese virus. ¿Qué tantos daños tengo? No, pues, no pintan. Pues esa es la razón, ese es el motivo. ¿Sí? Entonces, siempre para todo hay que ver las especificaciones de las etiquetas, ¿no? En este caso iba enfocado hacia lo que es cáncer bacteriano, pero vean ustedes, cuando someten las semillas a esas altas temperaturas de calor seco, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces sale carísimo ese tipo de remedio. Y pues desafortunadamente para estos tipos de virus, lo único que nos queda es implementar todavía con más ganas los procedimientos de desinfección. Puede ser desinfección en semilla, puede ser desinfección en las personas, desinfección en los invernaderos, desinfección en la maquinaria agrícola. Y vean cómo es la evolución de algunos desinfectantes en la actualidad y cómo surge, y que ya se conocen desde hace mucho tiempo, como surge el virus café rugoso de los frutos del tomate. En ocasiones llegamos y nos dicen, mira, o llegan y nos dicen, mira, el agua del tlacote, el agua bendita, el agua que te va a quitar el virus. ¿De dónde? De todo. Pero no nos dicen, oye, ¿cómo la voy a usar? ¿Qué tengo que hacer para usarla? ¿Qué en un momento dado, qué consideraciones debo de seguir? Eso no nos lo dicen y eso no nos damos el tiempo de checarlo, porque siempre andamos agobiados. Desde que ya tenemos la plantulita, andamos con las prisas de que ya prepararon allá, que ya establecieron el sustrato, que ya desinfectaron, que ya hicieron esto, que ya hicieron lo otro, y eso nos quita ese tiempo para estar viendo esas etiquetas. Pero en este caso, vea, este es el bueno, bonito, barato, es el mejor y es el que entra en competencia, o todos estos entran en competencia contra este. Pero tiene ciertas características y esas características son para ciertos momentos. Cuando hay una epidemia de lo que quieran a nivel internacional, se sigue recurriendo al cloro. Pero como nace, luego viene el yodo, luego vienen los cuaternarios de amonio. Para cáncer bacteriano, los cuaternarios de amonio se usaron por millones y millones de litros de estas sales, ¿sí? Luego, pues en la actualidad estamos con los desinfectantes orgánicos, con los ácidos orgánicos, el ácido peracético o peroxiacético, que son mezclas de vinagre con agua oxigenada, que se pueden utilizar en todo tipo de sistema agrícola, pero que son desinfectantes un tanto débiles. Son un poquito más fuertes los cuaternarios, son más estables que hipoclorito y que yodo a las altas temperaturas, pero también aquí no hay algunos compuestos que son muy eficientes y que se han utilizado durante mucho tiempo en la ganadería y que en otros países tienen registro EPA o tienen registros para usarse en plantas de cualquier especie, ¿sí? Entonces así es como surge un poquito lo que son los desinfectantes, y para los desinfectantes necesitamos seguir 4 procedimientos que son cuatro pasos y 4 factores. Y vean, el agua y que es el jabón, es de los más importantes. ¿Por qué creen ustedes que nos dicen, oye, lávate las manos con agua y jabón? ¿Sí? ¿Por qué creen que las compañías que venden desinfectantes nos dicen, tienes que lavarte o tienes que lavar todo y tallarle bien con agua y jabón? Esa sola acción les va a quitar la mayor parte de carga microbiana de cualquier situación. Y le vamos a dejar una poquitita al desinfectante.
Y la gran mayoría pues va a resultar que son altamente eficientes. Si seguimos nosotros eso, pues obviamente ya la hicimos. Si le exigimos a un trabajador que va a entrar a un invernadero que se lave bien las manos con agua y jabón, ya casi tenemos la certeza de que no va a llevar contaminantes. Pero en este caso tenemos que cuidar a las personas que fuman. Con esos hay que ser más exigentes, ¿sí? Porque el virus lo pueden llevar más arraigado a las manos. Entonces tenemos que ver qué producto les vamos a aplicar. Y en estos pasos va el producto, la concentración y el tiempo requerido. A mayor concentración de desinfectante, menor tiempo de contacto. A mayor concentración, menor tiempo de contacto. A menor tiempo de contacto, mayor concentración, ¿sí? Tenemos que considerar temperatura del agua para algunos de ellos, tenemos que considerar la materia orgánica para algunos también, porque eso la puede degradar, la puede destruir, ¿sí? Y los procedimientos, pues siempre hay que estar monitoreando, siempre hay que ver, como si fueran trajes de astronautas, en los tapetes qué podemos aplicar. Podemos aplicar cloros, podemos aplicar cuaternarios de amonio, podemos aplicar monopersulfato de potasio, podemos aplicar hasta glutaraldehído en estos tapetes de abajo. Pero en los arcos, ojo, no está permitido por ley nada. Pero si en un momento dado queremos hacerlo, hay que irnos con los más suaves. Por ejemplo, extractos de semillas de cítricos, ¿sí? Por ejemplo, ácido peroxiacético. Aunque luego andemos oliendo como a cevichito, pero pues se puede hacer, ¿no? Y vean, este es un invernadero de producción de plántula, el segundo mejor invernadero a nivel de Latinoamérica. Está en México y con procedimientos de entrada de restricciones muy fuertes. El problema de estos virus es cuando hacemos la plántula aquí, porque quedan incrustadas raíces y en esas raíces tenemos partículas del virus. En esas raíces y en esas condiciones el virus puede durar 2, 3, 4 años o más tiempo. Y si ustedes la usan durante todo ese tiempo, ahí tienen un problema. Lo mejor son charolas duras de plástico que se pueden lavar muy fácilmente, se pueden descontaminar. Y siempre para estos virus este fue el primer desinfectante a nivel de campo, a nivel de manos, y se sigue usando en muchas agrícolas con baja tecnología. ¿Por qué? Porque la leche bronca, no esta, no la sello rojo, no la de Diconsa, ¿sí? Que no es leche. Si ustedes se fijan también en la etiqueta, dice que no es leche. Entonces, esa no tiene las proteínas que pueden degradar en un momento dado la cubierta del virus. Y que en las plantas forma una especie como de plastiquito que allí retiene al virus, ¿sí? Entonces, muy rápido porque nos quedan 10 minutos, es muy importante eliminar los residuos de cosecha, sacar todo, limpiar todo, no tener malezas, eliminar el sustrato cuando sí se puede, porque ya les comento, sale más caro la descontaminación que comprar nuevo, desinfección de todo lo que es el sistema de riego, ¿sí? Pero en el caso del sistema de riego, primeramente hay que desincrustar muchas de las sales que se alojan. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen normalmente? Con ácidos, con ácido fuerte, ácido muriático, ácido fosfórico, y darle su tiempo para que quede muy limpio, sacar todo eso con agua y luego le pueden meter una alta concentración de cloro o una alta concentración de glutaraldehído. Eso les va a garantizar que va a quedar limpiecito al menos de este tipo de virus, ¿sí?
Desinfección de estructuras, vemos rápidamente. Plántulas de semilleros confiables, semilla con certificado, aunque no es garantía, sino tratarla con cloro, básicamente es el mejor, bueno, bonito, barato, el que ustedes quieran, ¿sí? Y antes, si meten fosfato trisódico, bueno, siempre denle para más confianza lo que sería el cloro, ¿sí? Hay que limpiar todo el invernadero, hay que mantenerlo constantemente limpio, que no nos quede ahí materia orgánica, que no se nos desintegre ahí la materia orgánica, porque allí sería una fuente de recontaminación que puede llegar a todas las partes del invernadero. Siempre hay que iniciar la descontaminación por fuera del invernadero, de arriba hacia abajo, y posteriormente internamente de arriba hacia abajo. Se tiene que iniciar con concentraciones altas de cloro. Tienen que ajustar el pH a condiciones que sea menos corrosivo. La corrosión que puede provocar el cloro va muy relacionado con el pH. pH neutro puede ser más corrosivo que un pH ligeramente ácido, ¿sí? Que baje un poquito el pH. Siempre vamos a iniciar por fuera, de arriba hacia abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué este motivo? Simple y sencillamente porque ustedes tienen mallas. Si tienen mallas, el chisguete de agua va a pasar por acá, pero esta parte de este lado no va a haber una descontaminación. Y luego vienen lluvias, luego vienen neblinas, luego viene agua que va a caer internamente y todo el mugrero que estaba aquí va para dentro de las plantas. Y ahí es donde tenemos entonces la contaminación cruzada, ¿sí? Por ese motivo. Hay que limpiar todo, hay que mantener los invernaderos o las mallas completamente limpias, lo más limpia de materia orgánica. Hay que levantar todo, si tienen invernaderos de este tipo, levantar los covers, aplicar cal. Y ya le dieron entonces el primer paso con cloro con altas concentraciones. Ya la llevan. Posteriormente, dependiendo de las situaciones que ustedes tengan, tuve cáncer bacteriano, tuve mancha bacteriana, pues decido, ¿le meto cuaternarios de amonio? Entonces tiene que ser una dosis de media a alta, y de media a estamos hablando de 400 partes por millón, o podemos estar hablando de 800 partes por millón. De cloro estaríamos hablando de 350 a 400 partes por millón, ¿sí? Pero tuve presencia de virus. ¿Qué puedo aplicar ante la presencia de virus? Pues allí entonces puedo aplicar monopersulfato de potasio, ¿sí? Este tipo de productos, les comento, antes no tenía registro en México, en la actualidad tiene registro para este tipo de situaciones, ¿sí? Se usó mucho en la ganadería, se usa mucho en la ganadería, y si limpia sangre y otras cosas, pues va a ser muy bueno. Otro de los productos bueno es el glutaraldehído, pero ¿por qué no les sugiero el glutaraldehído? Porque ahorita van a ver una ficha técnica, ¿sí? Bueno, si nos da tiempo, ¿sí? Entonces, el lavado, la desinfección va a ser muy importante con ese tipo de situaciones, y o aquellas agrícolas que tienen termonebulizadores, hay que finalizar 2 o 3 días antes de que llegue la plántula con una termonebulización. Y esa termonebulización ya la pueden hacer de acuerdo a la situación que ustedes hayan tenido en el invernadero. Pero si fue virus, de las mejores opciones puede ser otra vez el cloro, muy tóxico en esas condiciones, puede ser el monopersulfato de potasio, o puede ser cuaternarios de amonio, depende de la situación,
¿sí? Y esa termonebulización van a asegurar que va a llegar a todas las partes de lo que sería la estructura. Entonces, va así como monitoreos, ¿sí? En caso de detectar plantas en sus primeras fases de presencia de síntomas, primeramente vamos a cuarentenar esa área y luego vamos a proceder a eliminar estas plantas, ¿sí? Algo muy importante, evitar que los trabajadores de áreas contaminadas no entren a otros invernaderos, ¿no? Me tocó ver una situación, un invernadero de 5 hectáreas dividido en 2 sectores, norte y sur. Un chavalo, la muchacha de este lado, muy guapa, la novia acá, el novio acá, pues el novio se contaminó con el virus por algún motivo y al poco tiempo dentro de este lado apareció el virus. Pues ahí la relación de cariño, ¿no? Y el virus que no los quiso dejar, ¿sí? Entonces, hay muchos invernaderos en la actualidad que tienen hasta sus centros de lavado de ropa. Imagínense ustedes lavar 1000 overoles o más cada día y secarlos, porque otro día temprano hay que dárselos a los trabajadores. Entonces, monitoreos muy importantes, se encuentra una planta enferma y vean ustedes lo que es la estructura de las plantas de tomate. Sí la conocen, ¿no? Toda la planta tiene estas estructuras. Si ustedes agarran y sacan, ya detecté esta planta, ya está muy grande, la agarro, la saco, a como Dios me dio a entender, todo esto se va rompiendo. Y si nosotros tuviésemos la vista de un abejorro, miraríamos esto. Y si no, agarren una plantita, un tallito, un fruto de tomate, tállenselo en la ropa verde y van a ver que les queda todo verde. Ahí va la presencia del virus. Y por este motivo hay que cortar las plantas de la base, hay que dejarlas que se deshidraten en unas 6-8 horas y ya después procedemos a meterlas a bolsas, a cartones, a lo que ustedes quieran y las sacamos fuera del invernadero. ¿Sí? Esto, pues aquí sí se justifica para este tipo de situaciones, arcos, y hay que ver qué tipo de producto podemos meter. Puede ser cuaternario de amonio, puede ser glutaraldehído, si es que se cierran los vidrios, o puede ser el monopersulfato de potasio. Vean, monopersulfato de potasio, pero en una forma inadecuada. Es mejor con arcos, con fuerte chorro de agua. O esta situación, vean, carros de invernaderos en los cuales después de las jornadas de trabajo son lavados a conciencia y son descontaminados. ¿Sí? Los procedimientos de las personas va a ser muy importante, agua, jabón, desinfectante, secado y luego siempre los tapetes fitosanitarios. Evitar introducir el problema. O algunas otras situaciones con otro tipo de desinfectante, que en este caso es yodo, que en este caso tiene el inconveniente de ir manchando y que también en ocasiones son ropas inadecuadas. Imaginen estos overoles de plástico en esta temporada, o simple y sencillamente miraríamos que cae primero uno, luego el otro, etcétera, ¿sí? Entonces, la leche que se ve, la desinfección de herramientas, que tiene que ser de la forma más adecuada. En ocasiones hay que utilizar 2 tipos de herramientas, las manos, y muchas agrícolas para cada uno de sus invernaderos tienen diferente tipo de vestimenta o diferente color, y es vestimenta que día con día viene garantizada que trae ese tipo de ropa, ¿no? Entonces, por ahí en la presentación van a tener este tipo de desinfectantes que vienen. Lo único que les quiero mostrar es que hay que checar
lo que serían las etiquetas. Hay estudios de leche, hay estudios de jabón, hay estudios con hipoclorito por el doctor José Ramírez Villapudúa, concentraciones altas que tienen muy buen efecto por sí solos en lo que es la descontaminación. Pero vean, tenemos que checar lo que es las etiquetas, porque algunos de estos productos que aquí dice glutaraldehído, algunos de estos productos son altamente irritables para la piel, van a ser muy cancerígenos, van a tener problemas muy fuertes para lo que es la vista de las personas y no se pueden inhalar. Este es glutaraldehído y en el caso de hospitales es de lo mejor que hay para eliminar sangre, pero tengan mucho cuidado con los trabajadores, ¿sí? Lean las etiquetas. Y hay otros productos en los cuales, si bien no tenían registros, como por ejemplo, en este caso el monopersulfato de potasio, pues que son más amigables, o hay otros productos como el yodo que también pueden ser en cierto momento más amigables, ¿no? Entonces, siempre es mejor quitar surcos, es mejor quitar todas las plantas de un área contaminada y ya les digo cómo sacarla. Hay que quemarlas, hay que enterrarlas, hay que meterles cal, etcétera, con todos esos procedimientos. Y hay áreas, hay zonas en las cuales es mejor hacer ciclos cortos que mantener ciclos largos. En ciclos cortos de 9-10 racimos, si tenemos la presencia del virus muy temprano, no saquen nada. ¿Por qué? Porque para cuando la planta vaya a hacer sus evidencias en lo que son los frutos, ya ustedes están finalizando el ciclo, ¿sí? Entonces, pues eso es parte, no hay híbridos resistentes, en 1 o 2 años ya los vamos a tener, si se esperan un poquito, y como ya saben, estamos a las órdenes en CIAD. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si no la hay, les agradezco la atención. Acuérdense, luego tiene otro costo, ¿eh? Mande. Doctor, Sí. ¿no estaremos contaminando todo el país y otros países así con esas medidas, como dijo usted ahorita, de que aunque no presente el síntoma, ya está en la semilla y lo estemos llevando por medio de los consumidores a todas las partes sin necesidad de que haya cuarentena? Y no podemos tener riesgo de que nos bloquee Estados Unidos cuando sepan que tenemos ese virus y estamos mandando frutos que no presentan síntomas, pero ya tienen el virus. No, hay que estar tranquilos. A nivel mundial es un problema. A nivel mundial está presente el virus. En Estados Unidos siembran los mismos híbridos que aquí, en Canadá siembran los mismos híbridos, y Estados Unidos ya tiene desde el año pasado igual evidencias, al igual que nosotros, de la presencia del virus, ¿no? Entonces, por ese motivo no hay ningún problema. En el caso también, ¿cuántas toneladas no les habremos mandado de cáncer bacteriano? Que Estados Unidos lo tiene declarado como agente de bioterrorismo y no ha pasado nada, ¿sí? No han hecho nada. Y la otra pregunta, hay compañías que han ofrecido aquí tipo de vacunas con virus atenuados, sobre todo para el virus del mosaico del pepino dulce. ¿Qué opina usted de eso? El virus del mosaico del pepino dulce tiene a nivel mundial hasta ahorita 4 variantes. Esas vacunas vienen de Europa. Esas vacunas son para la variante europea. No sabemos si la variante es de Latinoamérica, la variante chilena, peruana o alguna otra de las variantes la están empleando. Entonces, cuando vienen y se vacunan las plantas en las primeras etapas, corremos el riesgo de que si llega la otra variante, se fue todo, ¿sí? Desafortunadamente, afortunadamente por ese lado, el virus del mosaico del pepino dulce, si usted lo conduce
con buena nutrición rica en magnesio, en manganesio y otros elementos menores y en potasio, puede minimizar muchos de los daños que se expresan en la planta, ¿sí? Entonces, no es un virus que se transmite mecánicamente, y es muy similar a esto. Entonces, hay que considerar las acciones que yo les comento. Voy a sacar la planta, ¿cómo la voy a sacar? ¿Cuándo la voy a sacar? Cuando veo los primeros síntomas. ¿Cuándo es más importante? Cuando es la primera, la segunda, la tercera planta por ahí, ¿sí? Y siempre, si yo tengo en hilera, hay que sacar, y si todavía no está muy junto el cultivo, hay que sacar en forma hacia donde va el surco, ¿sí? 4 o 5 plantas y no tratar de manipular. Se cierra eso, se cuarentena, se esperan las primeras 3 semanas para respirar un poco más tranquilo y a las 6 semanas, si ya no hubo nada, ya prácticamente se quita la cuarentena, ¿sí? Para ese virus en particular. ¿No hay otra? Pues muchísimas gracias. Muy agradecidos acá con Jaime.